Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana y damos gracias a Dios por este hermoso día que el Señor nos ha prestado. Un poquito fresco, con poquita lluvia, pero gracias al Señor porque Él es bueno cada día y sus misericordias son cada día nuevas. Y en esta mañana vamos al principio del servicio de esta mañana y voy a pedirles, hermanos, que se pongan de pie y busquemos una lectura que la encontramos en el Salmo 40. Y también le damos gracias a aquellos hermanos que nos están viendo seguramente por las redes sociales. Que el Señor les bendiga en esta mañana y el Señor nos guarde en todo momento. Nos ponemos en sus manos del Señor y en esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a leer el Salmo número 40, todos si lo podemos hacer de una manera alternada. Y aquellos que están en casa, hermanos, también, que están enfermos ahí o que se sienten un poquito mal, que el Señor los guarde, el Señor los bendiga. Y también, si es posible, se reúnan con nosotros viralmente para poder glorificar al Señor en esta mañana. Vamos a dar lectura, si ya están preparados, hermanos, en esta mañana. Y cada uno de nosotros seamos bienvenidos a este lugar, a la casa del Señor. ¿Preparados? Vamos a leerlo todos juntos. Vamos a ver hasta dónde lo leemos. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me has agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no referiré mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He aplicado tu fidelidad a tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad no guarden, porque me has rodeado, me has alcanzado, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Hasta ahí, hermanos. Jehová, apresúrate a socorrernos. ¿Verdad? El Señor, hermanos, siempre está dispuesto a ayudarnos, siempre está dispuesto, Él está atento, hermanos, a nuestras peticiones, a nuestras necesidades. Únicamente a veces no lo vemos o no actúa el Señor de la manera que pensamos, pero el Señor siempre está ahí al pendiente de sus hijos. Dice que Él está ahí pendiente. A mí me encanta mucho un himno que dice que más cuando ya ve que cediendo ya estoy, o que ya soy mis fuerzas no me ayudan, Él extiende su mano para sacarme, para socorrerme. Por eso me sacaste del pozo de la desesperación, ¿verdad? Y es bonito confiar en el Señor. Y en esta mañana, hermanos, vamos a darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros hasta este momento. Señor, te damos gracias, bendito Dios, en esta mañana, bendito Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tus bondades, Señor, por tus misericordias, Señor, que a cada momento abundan sobre nuestras vidas, Señor, de una manera o de otra. Y a veces nosotros como personas somos mal agradecidas y no reconocemos que tú eres fiel en tu palabra, Señor. Pero en esta mañana te queremos dar gracias, Señor, porque has sido bueno en cada momento. Gracias, Señor, porque estamos aquí en este momento para glorificar tu nombre. Y también te pedimos por todos los hermanos, Señor, que están allá en sus hogares, donde quiera que estén, que tú los bendigas, Señor, que les guardes y que les des ánimo, para que ellos también puedan estar juntamente con nosotros en sus hogares, glorificado en tu nombre. Sabemos que es un momento que hemos dedicado, Señor, para venir a glorificar tu nombre y darte gracias, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros. Y en esta mañana te queremos decir muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a entonar ese precioso himno que se titula Día en Día. Yo creo que ya todos lo sabemos y quisiera que lo cantáramos con todo el corazón y pongamos atención a sus palabras, lo que este hermoso canto dice. Encuentro cada día tu poder en todo sin sabor, por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita, tú me das aquello que es mejor. Por tu amor aliviense mi queja y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me tengan, estará tu mano junto a mí, y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Este hermoso canto, hermano, es una cosa hermosa lo que dice las palabras de este hermoso himno, ¿verdad? El Señor dice, cada día Él nos bendice, Él nos colma de bendiciones. Y Él nos guarda, hermanos. ¿Por qué no darle gracias al Señor por cada uno de los momentos? A veces queremos darle gracias a Dios cuando todo está bien, pero déjeme decirle que debemos ser agradecidos con Dios siempre, ¿verdad? En todo momento. Y gracias a Dios por su protección, que a veces inmerecida, Él hace con nosotros. Y yo estudiaba y me regocijo cuando dice que el Señor está atento a todos aquellos que le aman, que le buscan. Y dice que Él en ningún momento deja a sus hijos. Él está preso para atenderlos. Vamos a ir orando al Señor esta mañana y vamos a cantar este otro himno que se titula Grande es tu fidelidad, hermanos. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión, tu bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo
tu fidelidad, por tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. Nada me falta, pues todo por él, ¿verdad? Grande es su fidelidad al Señor. Y gracias a Dios por ello. Vamos a pasar ya en este momento a la palabra del Señor, hermanos. Y voy a pedirles antes que se sienten que busquemos ahí en Lucas, capítulo 1. Estaremos dando lectura del versículo 5 hasta el versículo 14. Voy a pedirles que abran sus Biblias si tienen ahí o sus teléfonos, si lo tienen ahí. Y vamos ahí voy a leerlo para entrar después en la palabra del Señor. Voy a leerlo y ustedes me siguen ahí con su vista. Dice en Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abías. Su mujer era de los hijos de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a al costumbre del sacerdocio, le tocó en suertes a ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino y hasta ahí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, bendito Dios, en esta hora, por tu palabra, Señor, hermosa palabra. Señor, que como humanos nosotros, Señor, no entendemos tus planes perfectos, Señor, que tienes. Y se nos hace imposible, Señor, comprender o aceptar, Señor. Pero te queremos dar gracias, Señor, porque tú eres fiel en lo que prometes. Y tú te agradas de tus hijos que te sirven. Y oyes las oraciones, Padre, de aquellas personas que están necesitadas y tienen un deseo bueno, Señor, como lo dice este hombre. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Te pedimos que abra nuestro entendimiento y podamos entender, Señor, que tú haces milagros, Señor. Que de lo imposible haces lo posible, Señor. Y que nosotros debemos estar confiadamente creyendo en ti, Señor, porque tú eres grande, Señor. Eres fiel y eres el único que hace las cosas que nosotros no podemos entenderlo, Señor. Gracias te damos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Siéntense, hermanos. Estaba estudiando en esta mañana y y ayer y estaba pensando cuando estudiaba que a veces nosotros como humanos nos pasa el tiempo y humanamente sabemos el tiempo que debe de una mujer tener un hijo, ¿verdad? Y sabemos médicamente cuando ya no es posible. Y cuando estaba estudiando eso, bueno, digo, nosotros hasta ahí nos alcanza, nuestra mente no es tan grande para entender lo que Dios tiene. Y el milagro de Dios es que el Señor ha hecho un milagro en la vida de Zacarías, como lo hizo en la vida de Abraham, ¿se acuerdan? Y ya siendo viejos, el Señor cumple su palabra. Y para nosotros a veces nos impacientamos, se nos hace muy largo el tiempo, no esperamos en lo que Dios tiene dispuesto, como lo hizo Abraham.
Nos damos cuenta que ellos se dieron cuenta que eran viejos y pues ya no había esperanza de que se cumpliera la palabra de Dios. Pero sabe que cuando Dios promete algo se cumple en su tiempo perfecto. Y Zacarías, hermanos, él era una persona, dice aquí la palabra de Dios, que era una persona que temerosa de Dios, ¿verdad? Que amaba a Dios, que él y su esposa eran unas personas que eran, ¿qué? No eran irreprensibles, eran personas que vivían conforme a la palabra del Señor. Pero había un problema en la vida de ellos. Y en aquellos tiempos, para los judíos era una cosa tremenda que una mujer no tuviera hijos, ¿verdad? Era algo terrible hágase por un lado, ¿verdad? Como que no tenía valor. Pero el plan de Dios que tenía era algo especial para el tiempo de Dios. A lo mejor no para el tiempo de Elizabeth, ni para el tiempo de Zacarías. Porque humanamente queremos tener nuestros hijos cuando estamos jóvenes, que podemos jugar con ellos, correr, ¿verdad? Pero ya un anciano ya no puede después disfrutar ni a sus niños, porque ya son puros dolores, ¿verdad? Los que le vienen para correr con el hijo, para jugar, para pasearse, ya no tienen un mismo deseo. Pero en el plan de Dios, hermanos, nunca es tarde. Y Él cumple lo que promete y Él oye a sus hijos. Y aquí yo voy a hacer un poquito de énfasis en que yo no sé cuántas veces ora uno o cuántas veces oró Zacarías, pero yo estoy seguro que muchas veces oró Zacarías por un hijo. Y a lo mejor es posible que ya haya perdido la esperanza. Y como lo hizo Abraham también, él creía en Dios, confiaba en Dios y todo, pero ya viejo, a lo mejor se había olvidado de que Dios le había dicho que iba a darle un hijo, porque humanamente ya no podía pensar, pues ya no hay esperanza de que tener un hijo. Pero podemos ver en la Biblia el plan de Dios que se cumple, hermanos, al pie de la letra, en el tiempo del Señor. Y así le pasó a Zacarías en esos tiempos. Pero voy a leerles un poquito el encabezado ahí para poder entender mejor quién era Zacarías y para poder entender lo que la Biblia dice, porque a veces no entendemos la Biblia porque no ponemos atención. Dice el capítulo 1, verso 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, fíjense, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, fíjese, con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, o excelentísimo Teófilo, para que conozcas, oiga bien, la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea que, para que sepamos, para que supiera esta carta que se le escribe a Teófilo, para que se dé cuenta, no se lo contaron, ellos lo vieron y le escriben para que vivan esas cosas. Ahora Zacarías aquí, yo me imagino y yo puedo ver la persona entregada a Dios que está atenta a la obra de Dios, yendo día con día a presentarse delante de Dios, a interceder por el pueblo. Pero le faltaba algo a Zacarías que hubiera sido hermoso a lo mejor para él en sus tiempos tener a su hijo o a su hija, lo que fuera. Y pasa el tiempo y ellos van creciendo, se van haciendo viejos y pues las esperanzas humanamente se están terminando. Pero el plan de Dios estaba ahí, hermanos. Dios tenía algo preparado en este matrimonio que iba a ser algo especial, hermanos. Algo grande, un acontecimiento muy parecido, hermanos, al Señor Jesús, ¿verdad? Se le aparece un ángel a María, se le aparece un ángel a Zacarías. Y mire que se va a cumplir la palabra de Dios. Dice, el plan de Dios era que el hijo de este sacerdote y de Elizabeth iba a preparar el camino para alguien que venía después de él, que era nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, unos acontecimientos casi al mismo tiempo, que fueron grandes acontecimios que quedaron grabados en la palabra de Dios para que la gente no olvide que Dios siempre tiene algo especial. Y en esta ocasión, hermanos, se le va a cumplir, o se le va a dar el mensaje a Zacarías que va a tener un hijo. Y cuando yo estudiaba eso me daba cuenta de que siempre hay algo que no creemos. Como Abraham, hermano, dice, cuando el ángel le dijo, dice que Abraham se arrodilló y se echó a reír.
Y yo me pude imaginar, bueno, ¿por qué se rió? Porque, Señor, pues si ya soy un anciano, ¿cómo voy a tener un hijo, verdad? Yo creo que eso pensó, ¿verdad? Él era hombre de fe, pero yo pienso que le dio risa porque era un anciano, un hombre grande para tener un hijo. Zacarías, él dice que, déjele leerle un poquito. Dice, desde el 6 voy a leerlo. Ambos eran justos delante de Dios y andaban, fíjese, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, eran dos personas, el matrimonio que era irreprensible, que andaban en la palabra de Dios, andaban cumpliéndose tal y como decía la palabra de Dios. Imagínense, Dios nos iba a fijar en ellos. Y hay esperanza. Bueno, porque Dios no les dio hijos a esas personas en su tiempo, porque Dios tenía algo especial en su tiempo para Dios. Y recuerden que el tiempo de Dios no es el de nosotros. ¿Se acuerdan? El tiempo de Dios es un tiempo eterno, grande. El de nosotros es un tiempo muy pequeño. Queremos ver las cosas en el tiempo muy pequeño, pero el tiempo de Dios, para Él, 1000 años es como un día, ¿verdad? Fíjense, imagínense. Bueno, ellos eran gente irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo. Ahí está donde no tenían hijo. Ahí quiero detenerme un poquito. No tenían hijo. Y yo creo que para que un matrimonio, hermano, sea feliz, sea completo, tiene que haber un hijo o una hija, o hijos, para que puedan disfrutarlos a esos niños, porque dice, ¿se acuerdan que la palabra de Dios dice que les dijo, id y fructificar, ¿verdad? Multiplicarse. Entonces, hermanos, y yo al darme cuenta, y yo sé que no es fácil cuando uno no tiene un hijo, o que tiene sus hijos y se le van del hogar, hermano, se siente la casa sola. Se siente como que no hay, eso está muerto. Cuando había un hijo, dos hijos, llegaba uno a la mesa, se sentaba y reía y comía y peleaba, porque así pelean los niños y los padres y todo eso. Pero ellos llegaban, yo imagino llegar a su casa y en soledad. Y yo creo que Zacarías oraba al Señor, Señor, ¿me entiendes? Pero yo pienso que llega el tiempo que dijeron, bueno, Señor, que sea tu voluntad, y le deja a Dios, y yo lo puedo decir por experiencia, porque cuando uno deja las cosas a Dios, hermano, Dios le da paz. Y se olvida uno de aquella necesidad o de aquel problema que tenía por el cual oraba uno cada día y cada momento. Y a veces queremos que el Señor lo cumpla en el momento que queremos, pero el Señor, cuando usted le entrega las cosas a Dios, le dice, Señor, si está bien así como tú me tienes, te doy gracias por ello. Que sea tu voluntad, y sabe que Dios, cuando usted le entrega el problema al Señor, el Señor contesta, contesta lo que usted le ha pedido. Y a veces se le olvida a uno. Y llega aquello que usted estaba pidiendo con todo su corazón. Porque Dios escucha, hermanos. Zacarías oraba y oraba y dice que tu oración ha sido oída. Entonces, para aquellos que dudemos que las oraciones no llegan a Dios o que no las oye, Dios las oye. Nuestra fe debe estar puesta en Dios, en el Creador de la tierra, que Él nos hizo, hermanos. Y Él no crea que es como nosotros los humanos que somos descuidados con nuestros hijos, sino que Él es cuidadoso. Únicamente que nosotros no queremos la protección de nuestro Dios, como muchos de nuestros hijos no quieren la protección de nosotros, por eso se van de la casa, hacen lo que ellos quieren, porque no quieren estar bajo la protección de sus padres. Y aquí el Señor le demuestra, vamos a ver una vez más que demuestra que Él va a concederles ese deseo que tenían de darles un hijo. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Qué bendición. Yo creo que una hermana o a un hombre anciano que se le aparezca un ángel se va a sorprender como le hizo Zacarías. No tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Ahí está el problema. Ya estaba ahí el problema, hermano. Era de edad avanzada. Ya no había esperanza, ¿verdad? Hoy cuando una mujer de 40 años tiene un hijo se sorprende la gente, ¿verdad? Oh, 40 años tuvo un hijo. Imagínense 80 o 90 años, ya ninguna esperanza. Pero ahí podemos ver el milagro de Dios, que Dios promete hacer, no promete, Él hace cosas grandes que no entendemos ni comprendemos porque Él es Dios. Él es Dios. Y aquí podemos ver que ahí se cumple, hermanos, que Él es Dios todopoderoso y puede hacernos retroceder o avanzar en edad. Él promete largos días de vida, ¿verdad? Pero también promete cortos días para aquellos que no le amamos, no le buscamos o somos desobedientes. Entonces aquí dice el 8, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase,
Conforme a la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suertes ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud, dice, estaba orando, dice, mientras que él estaba adentro. Y se le apareció ahí, vamos a ver, y se le apareció, cuando él estaba allá, se le apareció un ángel. No era una cosa ¿cómo puedo decir la palabra? No era una cosa usual, hermano, que al entrar se le apareciera un ángel. A muchos se les aparecieron los ángeles, pero en esta ocasión, hermano, no era, él no estaba pensando, él no estaba esperando que se fuera a manifestar un ángel, porque él estaba adentro para ofrecer sacrificio. Al ver al ángel a su lado, imagínense que no pensó. Yo pensaba cuando estudiaba, él pensó, ¿estaré mal? ¿O por qué se aparece el ángel? Él nunca pensó que el ángel iba a dar unas nuevas tan hermosas como las que traía el ángel. ¿Cuáles eran las nuevas que traía? Le venía a anunciar que iba a ser papá. Le venía a anunciar que iba a ser padre. Dice aquí el 11, y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías. Ahí está, se turbó Zacarías. Imagínense, pues, ¿por qué? Se turbó Zacarías. Y al verle se le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo. Y cuando yo veo estos anuncios de los mensajeros de Dios, hermano, qué bonitos se presentaban, ¿verdad? Como cuando se la presentó a los pastores, no teman, ¿verdad? No teman. Y la nueva aquí, se le apareció el ángel de Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál creen que ha sido la oración de Zacarías, hermanos? Yo pienso que un hijo. O que la oración de Zacarías era, guárdame en tu camino, a cumplir tu palabra, pero también dame un hijo. O en los tiempos pasados es posible que Zacarías oraba en su juventud por un hijo. Porque todos queremos tener un hijo o una hija. Entonces, la oración de él había sido escuchada. Y a ver, y recordando, saliendo un poquito del tema, recuerdo cuando estaba ay, perdón, ya se me pasó el nombre de esta persona. Habacuc, orando. Y oraba, y a veces no se da uno cuenta que como que Dios no lo escucha, Dios no lo oye, Dios no pone atención. Pero Dios se daba cuenta de todas las cosas. Cuando aquel hombre oraba también, que vino el profeta y le dijo, Dios ha escuchado tus peticiones. Qué bonito es cuando Dios manda a alguien y le dice, yo te he escuchado lo que tú has pedido, yo me he dado cuenta de tus necesidades y estoy dispuesto a ayudarte. Pero a veces, hermanos, queremos que se cumplan en el tiempo de nosotros. Zacarías se sorprendió, le vino temor, pero el ángel le dijo, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth, dice ahí, el 13, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. El ángel viene con las nuevas a Zacarías, hermano, y le dice, tendrás tu esposa Elizabeth un hijo, pero le vas a poner Juan. Fíjese. Le da la noticia, le da el nombre, cómo se va a llamar el niño. Hoy en día a veces le ponemos el nombre que nos da la gana, ¿verdad? Cualquier nombre es bueno, y más si es americano, le ponemos a un mexicano John, o le ponemos Peter, todo eso, ¿verdad? Ya no le decimos Pedro, ni Juan, ni le decimos bueno, tantos nombres que le cambian. Pero él muy bien hubiera pensado, yo lo voy a poner como yo quiera, ¿verdad? Pero él, ¿se acuerdan que él temía a Dios? Andaba en los caminos de Dios, él guardaba la palabra de Dios, él era obediente a Dios y él iba a obedecer en ponerle ese nombre. Más adelante vamos a estar viendo, aquí vamos, dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Aquí estaba el mensaje específico a Zacarías que Dios le mandaba en su vejez. En su vejez. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, dice el 14. Porque será grande delante de Dios. Fíjese,
Pero ahí viene otra vez, ¿qué va a hacer? Será una persona grande delante de los ojos de Dios y delante de Dios, porque recuerden que Él es el que viene a preparar el camino, a predicar las buenas nuevas de salvación. Dios tenía ese plan perfecto, hermanos. Él antes de Jesús entrar en su ministerio, él empezó a predicar del Evangelio, al arrepentimiento de las personas, y me emociona y me gozo cuando se recuerdan que les dice, ¿quién les ha enseñado a que... que les dijo, víboras y cuántos hombres les hablaba fuerte el Evangelio, preparando los corazones de las personas para que recibieran a Cristo, que vendrían enseguida. Entonces dice ahí pero, ahora dice, ya le dijo cómo se va a llamar, y va a ser de gran gozo y de alegría, y va a haber regocijo en su nacimiento, porque es grande delante de Dios, pero no beberá vino, fíjese, ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Aún desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Ahí podemos ver lo que el Señor hace es perfecto, hermanos. Y yo al estudiar eso me emociona, porque como Dios nos escoge con un propósito desde el vientre de nuestra madre. Y a veces uno nace y conoce a Dios, pero se desvía. Pero Dios lo ha escogido y lo va a traer. Y Dios lo prepara, pero dice que cuando hay una buena enseñanza de parte de nuestros padres a nosotros, hermanos, es muy difícil que nos desviemos del camino de Dios. Cuando nuestros padres andan en el camino de todo corazón, hermanos, y no nos descuidan, fíjense que es muy difícil que nos desviemos. Muy difícil. ¿Por qué? Porque el temor de Dios siempre está en las vidas del padre y en la vida de los hijos. El problema es cuando descuidamos a nuestros hijos, es cuando nuestros hijos se desvían. Y aquí lo que le viene a decir el ángel, que no beberá vino ni sidra, y dice que será en el Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y eso es lo que a mí me emociona y me hace recordar, hermanos, que cómo Dios tiene cuidado de uno y cómo Dios va y lo trae. Bueno, no lo trae porque ya lo tiene desde el principio. Y cómo Dios lo aparta, hermanos. Y aquí uno quiera irse, Dios lo trae porque Él lo ha escogido para Él. En mi corto testimonio yo recuerdo mucho, hermanos, a veces es muy mal hablar de uno, pero yo nomás cuando recuerdo qué era mi vida, qué Dios ha hecho en mi vida, digo, cómo Dios tuvo la misericordia, el amor para ir a buscarme cuando yo no quería nada saber de Él. Aunque lo conocía y sabía de Dios, pero sabe que uno no le interesa mucho, más cuando es un niño o un adolescente, si no está enseñado por esos caminos, es difícil. Pero gracias a Dios, primeramente a mi madre, que era cristiana, hermanos, que nos traía a raya, hermanos. Y pues gracias a Dios, y ahora cuando recuerdo eso, digo, gracias Señor, porque tú tenías algo especial para mi vida. Y le doy gracias a Dios por ello. Entonces, digo, Señor, ¿por qué no entendemos como humanos lo que tú quieres para nosotros? Tenemos que hacer algo que no te agrada para que nos corrijas, para poder a veces reconocerte a ti. Y aquí dice, y el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Ahí está el propósito que Dios tenía con el nacimiento de Juan, hermanos. El 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, hermanos, estaba... Si ustedes recuerdan que el pueblo de Israel era un pueblo duro de corazón, servía a Dios en épocas se retiraba y estaba así, y Dios lo juntaba y el pueblo seguía haciendo de las suyas, y el pueblo no quería conocer de Dios, sino que quería conocer de los ídolos, y se desviaba, y el mandamiento de Dios había sido que no tendrás delante de mí ningún ídolo, ningún Dios. Y ellos se olvidaban de lo que Dios había hecho, y por eso ese Dios, en su propósito que tenía de más tarde mandar al Salvador del mundo, que era Cristo Jesús, estaba preparando el camino con Juan, predicándonos la palabra del Señor. Dice que hará muchos de los hijos de Israel. O sea que el evangelio, hermanos, cuando se predica, muchas personas viven a los pies de Cristo. Y cuando hay alguien que habla la verdad, van a entender muchos que es la verdad de Dios. Hoy en día a veces no se predica el evangelio verdadero, porque a veces lo queremos tener gente, pero no queremos tener almas salvas.
No queremos que la gente se salve, únicamente queremos tener la gente, tener un templo lleno de gente, pero lejos de amar a Dios de todo corazón. Y sabe que el Dios se agrada de un corazón que le ama, que le sirve, que le agrada a Él. Juan, hermanos, nos damos cuenta que nace, más al rato crece, y el propósito de Dios que en Juan era, él iba a preparar el camino y se dedicó a hablar cuando creció del Evangelio y tantas cosas. Dice el 17, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia y de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Bien dispuesto a qué, hermanos? Bien dispuesto a adorar al Señor. ¿Qué es lo que él predicaba? Amarse, el amor de Dios en la vida, del padre al hijo, o viceversa, del prójimo al prójimo. ¿Me entiende? Que entrara ese temor de la palabra de Dios, no temor, es eso que el Señor había dispuesto, que honremos a nuestros ancianos, a nuestros padres, a nuestros, ¿me entiende?, a nuestro prójimo. Y todo eso iba a predicarles Juan, que se arrepintieran, que buscaran a Dios, que Dios, ese Dios que los había traído hasta aquí. Todas estas cosas era lo que Juan iba a preparar, y que no iba a haber otro Salvador más que Cristo Jesús. Y cuando Juan va creciendo, hermanos, aquí dice la historia, estoy hablando nomás de la historia y en pocas palabras. Y dijo Zacarías al ángel, dice el 18, ¿en qué conoceré esto? O sea que ahí está la pregunta de Zacarías. Ya el ángel le dice qué va a hacer y todo eso. Y bueno, ¿y en qué conoceré esto? ¿Que es cierto? ¿O que será cierto? ¿O que acontecerá? Dice el 18. Digo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Le hace una pregunta, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, fíjese. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que soy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Le dice el ángel. Ahí está Zacarías preguntándole, hermanos, ¿en qué? ¿O cómo me daré cuenta que se cumplirá? ¿Alguna señal que tú me des? Se la va a dar el ángel, porque Dios nunca nos deja, hermanos, a medias. Dios nos da la medicina y nos da la curación. Dice aquí, yo soy Gabriel, ¿verdad? El 18, el 20, ahora, fíjese, ahí está la pregunta que le hace él y la respuesta del ángel. Y ahora, fíjese, le contesta. Y ahora quedarás mudo. Ay, hermano, qué tremenda cosa, ¿verdad? Ahora quedarás mudo, fíjese. Dice el 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hermanos, del día que le dice el ángel a Zacarías, si hablamos humanamente, ¿cuánto tiempo se tardó mudo Zacarías? ¿Cuánto tiempo, hermanos? 9 meses, 8 meses. Pues dice que desde ese día hasta que se cumpliera la palabra, quedaría mudo. Yo, dice que por haber dudado, por haber pensado esto, como humano, porque digo, ya soy viejo, mi esposa somos avanzados de edad. No es posible, Señor, no es posible. Pero ahí puedo ver que el Señor, hermanos, hace cosas increíbles que nosotros no podemos entender. Y ahí van a ser un niño, de esos ancianos va a haber un niño, pero la muestra o la seña que le da a Zacarías es que quedará mudo por haber dudado. 9 meses mudo Zacarías, hermano, imagínese después de hablar una persona muda. Yo pienso que Zacarías le dijo, bueno, Señor, por haber dudado, ay, Señor, ¿verdad? Dios, hermanos, cumple su palabra a su tiempo. Zacarías viene de Elizabeth, está encinta, va a dar a luz, y todo ese tiempo, Zacarías está sin poder hablar.
únicamente tener que escribir o a señas porque él estaba mudo. Cuando alguien está mudo, hermano, pues uno no le entiende, ¿verdad? Porque no sabe lo que dice, tiene que escribir en papel o a señas. Zacarías, el sacerdote Zacarías ahora se encuentra sin poder hablar por haber dudado de que Dios iba a hacer esto. Él pidió la señal, el ángel le dijo, bueno, ¿quieres una señal para que veas si se cumplirá o que es cierto? Pues vas a quedarte así sin hablar. Dice el 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumpliéndose los días de su alumbramiento, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Fíjese, el Señor le había quitado esa afrenta que era algo vergonzoso de no tener hijos. El Señor no dejó a su hijo, él hasta el final, él no lo dejó que muriera sin haber conocido a su hijo. Más tarde vemos que se cumple la palabra de Dios, después nace Jesucristo y bueno, para él fue unos acontecimientos tremendos que él pudo ver, él pudo entender y confiar más cada día que el Señor hace grandes milagros. Nosotros hoy en día, hermanos, debemos de creer que el Señor es fiel, que el Señor promete y Él cumple, que el Señor es misericordioso, que cada día Él nos guarda y nos protege, Él nos alimenta, hermano. Yo a veces cuando veo estas cosas digo, Señor, ¿cómo no podemos darte gracias por todo lo que tú haces con nosotros cada día? Dudamos todavía mucha gente o cristianos de tu grandeza. Hemos conocido de tu fidelidad y todavía no confiamos en ti. Hemos conocido todas las cosas que tú haces para nosotros y todavía desconfiamos y decimos, ¿y Dios cumplirá? Dios cumple, hermanos. Como Dios le cumplió a Abraham, que su descendencia sería como la arena del mar, ¿se dan cuenta? Dios le cumplió su palabra. ¿Ya viejo? Sí, pero para Dios no somos viejos, hermanos. Seguimos siendo sus hijos nuevos. Él puede hacernos, Él es el alfarero que hace nuestras vidas a como Él quiere y en el momento que Él quiere y al gusto de Él, hermanos. Cuando nosotros, el barro no le dice al alfarero, hazme como yo quiero. El alfarero es el que hace la olla que Él quiere y como Él quiere la forma. Dios, hermanos, es el que nos hace a nosotros y nos puede manejar a nuestro antojo y hacernos a su imagen y hacernos a su gusto y hacernos que seamos gente que entienda su palabra y hacernos también que seamos gente que le amemos. Pero con todo eso, hermanos, Dios quiere que de nosotros salga amarle porque somos agradecidos y hemos reconocido que Dios es grande. Para muchos es difícil. Creemos en Dios y que Dios hace tantos milagros y se nos olvidan que Dios hace milagros. Para mí este milagro tan grande que Dios le dio a Zacarías, hermano, yo me volvería loco de gusto. Yo quería siempre un hijo y no podíamos tener hijos, más mis hijas. Y yo siempre pensaba, si tuviera un hijo. Y yo siempre pensaba, ojalá fueran puras hijas. Puros hijos. Y me salieron puras mujeres, hermano. Y ay, Señor, yo quiero que me des un hijo. Y oraba a Dios y ya quería buscar como por todos lados. Y un día el Señor hablando de mi vida, duramente, Señor, ya no voy a pedirte nada. Ya no te voy a pedir, y ya perdóname, Señor, porque soy una gente que quiero las cosas a mi gusto, Señor. Está en tus manos. Ya dame nomás paz en mi corazón y que yo pueda quedar conforme porque tengo mis hijas. Ya, hermanos, ya dejé de orar a Dios, le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, ya no voy a pedirte ni una vez más por un hijo. Algunos hijos se nos habían malogrado y bueno, ya me olvidé. Señor, dame paz, dame gozo en mi vida, que yo pueda disfrutar lo que tengo. Y pronto, en pocos días, hermano, el Señor contesta con Leonardo. ¿Sabe cuántos años pasé?
unos 14 años, hermano. 14 años, y Señor, dame un hijo. No era el plan de Dios, hermanos, no era el tiempo de Dios. El tiempo de Dios lo tenía especialmente en el tiempo de Él, no en el mío. Pero cuando Dios cumple su palabra es cuando yo le digo, Señor, bueno, ya no voy a orar más por esto. Y no oré, hermanos, ya no oré más por un hijo. Señor, perdóname, le pedí perdón a Dios porque ya me he hecho necio, porque una oración que, Señor, y pues no, a veces ni la pedimos con sabiduría. Pero el Señor, hermanos, había escuchado mi oración y el Señor nos dio un hijo. Y yo doy gracias a Dios porque el Señor siempre llega a su tiempo, hermanos. Para Elizabeth y Zacarías llegó en el tiempo exacto que el Señor tenía planeado. En el tiempo que tenía que Juan era el que iba a preparar el camino para el Señor Jesucristo, para predicar el Evangelio. Y dice que ese hombre se guardó y sirvió en el camino de Dios hasta su muerte. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan en ese hijo. Entonces, para nosotros, hermanos, que dudamos de los milagros de Dios, no debemos de dudar, hermano. Lo que debemos hacer es, Señor, te doy gracias. Si tú no lo quieres hacer, está bien. Estoy agradecido por la vida que me das. Pero no aferrarme a algo que a lo mejor tú no quieres. Y recuerdo que una vez decía alguien, a veces uno pide tantas cosas y se aferra y a veces Dios se la da porque no te está molestando, dice. Me dijo él. Pero dice, eso te va a hacer mal. Porque tú no lo pides en el plan de Dios, lo pides a tu manera. Este hombre oraba a Dios y esperó en Dios, confió en Dios. Y llegó el día, hermanos, que él fue papá. Qué felicidad tan grande para este matrimonio. La ofrenda que ellos tenían fue quitada y pudieron ver que Dios cumple su palabra, su promesa, y no hay tiempo para Dios. No hay tiempo. A veces pensamos que el tiempo lo contamos a la manera de nosotros, pero en el tiempo de Dios no hay tiempo. Y gracias a Dios, hermanos, porque Él siempre nos guarda hasta ese momento. Zacarías quedó mudo, pero ya al dar al alumbramiento a Elizabeth, él puede hablar de vuelta. Cuando la gente que estaba afuera orando, lo ven que sale, hermano, no podía hablar él. Ellos pensaron que él había visto visión y por eso no podía hablar. La gente pensaba que era una cosa pasajera. Pero pueden darse cuenta que pasa el tiempo y aquel hombre no podía hablar. Y no podía, a lo mejor escribió en algún papel lo que había visto, pero no podía comunicarse verbalmente con las personas. Pero cuando ya pasa esto, hermanos, imagínense qué mensaje tendría Zacarías para el pueblo después de ese acontecimiento. Seguro que les contó, vino un ángel y se presentó a un lado de mí y me dijo, Zacarías, tu oración ha sido escuchada y vas a tener un hijo. Y yo dudé. Es casi seguro que Zacarías les contó la historia que le había pasado adentro. Pero después del tiempo que el Señor lo tuvo mudo por lo que él había, por la duda que él tenía, que había tenido, o por reírse. ¿Se acuerdan también que Sara se rió, verdad? Ay, Señor, pero si ya soy vieja, ¿cómo voy a tener un hijo? Podemos ver que para Dios nada es imposible, nada. Eso nos anima, hermanos, que tengamos fe en Dios, tengamos nuestra confianza puesta en Dios, y que si Dios no cumple su palabra en nosotros es porque Él no quiere hacerlo, hermanos, pero déjenme decirle que Dios es justo. Y Él siempre nos escucha, y nomás que a veces tenemos que decirle a Dios, Señor, hasta aquí llegué yo, ahora estas cosas están puestas en tus manos. Haz tú lo que tú mejor te parezca, y yo estoy contento con lo que tú decidas en mis planes, en mi vida. Hoy en día, hermanos, quisiera terminar con esto. Animarlos en el amor del Señor a que nos animemos, hermanos, a servir a Dios de todo corazón. A creer a Dios, hermanos. A creer que un día estaremos con el Señor para siempre, porque Dios nos ofrece una eternidad por siempre. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Estar más allá o en el tiempo venidero. ¿Estar con el Señor o estar con el enemigo? Y yo siempre pienso, ay, Señor, yo no tengo imaginación de pensar cuánto tiempo sea una eternidad. Lo que sé es que es por siempre. Pero también pienso, una eternidad con el enemigo es por siempre. Señor, ayúdame a que yo crea en tu palabra y confíe ciegamente en ti y me agarre de tu palabra y no me desvíe ni a diestra ni a siniestra, porque tu palabra le dijiste a tu pueblo que
que guardes sus mandamientos y que los practiques y que los vivas y que, hermano, es lo que nos toca a nosotros hacer, hermanos. No estamos en tiempos buenos, no estamos en un tiempo que podemos hacer lo que nos da la gana. Hermanos, hoy más que nunca debemos acercarnos al Señor. Al Señor. La palabra de Dios dice que a mi lado quedarán 1000 y 10,000, ¿verdad? Mi diestra, pero a ti no llegará, hermanos. Pues déjenme decirles que es cierto la palabra de Dios, pero también es cierto que no debemos de acercarnos a Dios y creer en Dios y pedirle a Dios porque dice que Él escucha sus oraciones. Y lo podemos ver en nuestras vidas, hermano, que hasta este momento Dios nos ha guardado. No somos exentos de nada, pero sí estamos seguros que estamos confiando en Dios y que Él hará lo correcto en nuestras vidas. Vendrá la prueba, vendrán las necesidades, pero si estamos agarrados de la mano de Dios, hermano, todo podemos pasar porque estamos agarrados de la mano de aquel que nos hizo a su imagen. De otra manera, hermanos, sufriremos tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y yo en días pasados, hermanos, yo ya tenía miedo de levantar el teléfono. Cuando me llamaban de Monterrey, yo tenía miedo de levantar el teléfono. Porque cada que levantaba el teléfono, ay, Señor, una noticia mala. Y sí era noticia mala. Y ya nomás miré el teléfono y dije, ya no quiero ni contestarlo. No quiero contestarlo. Pero déjeme decirle que el Señor es bueno con nosotros. Él en su tiempo hace las cosas y debemos darle gracias al Señor por todo lo que nos pasa y agradecerle cada día porque Él siempre ha sido cuidadoso con nosotros. Muy cuidadoso. Dios tuvo cuidado de Zacarías de darles hijo, de quitar la afrenta del pueblo. Así Dios también es con nosotros. Hoy en día vamos a decirle al Señor gracias por todo lo bueno que ha sido. A los hermanos que están en nuestras casas enfermos, hay que orar por ellos, hermanos. Si no podemos vernos, hay que distanciarnos, pero orar por el pueblo de Dios, no nomás por nuestros hermanos que nos congregamos aquí, sino por los hermanos que están en otros lugares, en otras iglesias, en cualquier lugar, orar por ellos, porque es muy importante hoy más que nunca orar. Que el Señor nos fortalezca y nos afirme en su camino, que no lo haya desaliento, porque el diablo es el momento especial para desanimarnos a nosotros. Pero nosotros debemos de confiar en Dios, que Él nos ayudará en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Él nos levantará y Él nos protegerá con su mano poderosa. El Señor les bendiga en esta mañana y que el Señor les llene de muchas bendiciones. Y vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Y luego seguiremos entonando un hermoso himno. Señor, te damos gracias, bendito Dios, en esta hora, bendito Padre, por tu palabra. Señor, porque tú eres bueno, Señor, y nos haces entender, nos haces ver las cosas y los milagros que tú haces, Señor. Que nuestra fe, Señor, no se termine. Que cada día crezca, crezca y crezca. Y confiemos en ti, Señor. Que nos agarremos de tu mano, Padre. Que creemos en tus promesas, Señor. Que nada de lo que nos puede pasar nos aleje de ti, Señor. Que ni la pobreza ni la riqueza, Padre, sino que siempre estemos pensando en ti y que seas nuestro centro de nuestras vidas, Padre, y nuestro blanco a seguir, Señor, que tú seas, Señor. En esta mañana te damos gracias, Señor, por esta palabra y que podemos ver, Señor, que tú tenías un plan perfecto y este hombre, Señor, sería grande, sería una persona que predicaría antes de tu tiempo de predicar el Evangelio. Predicó a aquellas personas que se arrepintieran, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, porque hay muchas personas que han predicado a nosotros para que nos arrepintamos y gracias te damos por ellas. Y, Señor, que nuestro meta también sea predicar a alguien, Señor, el arrepentimiento, de que te amen y se acerquen a ti. Gracias te damos en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos. Amén. Vamos a así permanecer de pie, nos íbamos a entonar otro himno, pero queremos decirle a los hermanos que gracias, a los que nos están viendo, que el Señor les bendiga. Ahorita vamos al finalizar, vamos a orar también por los hermanos que están en sus casas y por todos los que nos están viendo y por los que estamos aquí también. Y gracias a Dios, hermanos, en esta mañana, porque Él ha sido bueno con nosotros y Él es fiel. Y siempre hay un tiempo mejor para nosotros, ¿verdad? Hoy los hermanos no pudieron ver los músicos, están en sus casas, pero pues estamos aquí nosotros, ¿verdad? Y el Señor está aquí también con nosotros. Vamos a entonar este precioso himno. Les voy a pedir a nuestro hermano Juan que Él nos despida en oración. Que ore por los hermanos que están enfermos, por los que están en casa, por aquellos que no pudieron estar en la casa de Dios por las razones. Y por aquella gente que esté triste, hermanos, también hay que orar por ellos, por los hermanos en la fe.
y por todas las ideas que podamos orar, hermanos, en esta mañana. Pero vamos a entonar este hermoso himno que dice, porque Él vive, yo viviré mañana. Es un himno hermoso, hermanos. Esa es nuestra confianza, hermanos, que Él vive, y porque Él vive, los viviremos, hermanos. Si no, no habría ninguna esperanza en estar haciendo las cosas o pensando si nuestro Dios estuviera muerto. Cristo vive, hermanos. Nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él, acuésteme a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invita, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. Porque Él vive, yo viviré mañana. Gracias a Dios, hermanos, por haber venido. Que el Señor les bendiga. Y bueno, vamos a... Ok, hermano Juan, despídanos en oración. Y luego voy a decirles algo, hermanos, después de que el hermano Juan ore, me esperan un minuto, ¿ok? Así vamos a orar en esta mañana, dando gracias al Señor, hermano, por esta oportunidad de estar aquí en tu casa. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos la gracia por este día, Señor. Te damos la gracia, Padre, por la oportunidad en que tú nos diste venir a tu casa, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ha sido de bendición, Señor, escuchar tu palabra, esperar el tiempo tuyo que es perfecto, Señor, así como hiciste con este matrimonio, Señor, Padre Santo, tú puedes hacer en nuestra vida. Te damos las gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Elías que ha compartido esta palabra, Señor. Y en esta hora, Señor, nos despedimos de este lugar, pero nunca desde tu presencia, Señor. Pero antes, Señor, Padre Santo, ponemos cada necesidad, Señor, que ha sido pues notoria en esta mañana. Te pedimos por la vida de nuestros pastores, Señor, por su familia, su esposa, Señor. Padre Santo, que tú nos ayudes, Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú siempre estás en control de nuestra vida. Te pedimos por cada uno de los hermanos que nos vemos aquí, Señor, Padre Santo, que seas tú, Señor, que nos ayude a seguir adelante, Señor, confiando en ti, Señor, como tú dices en tu palabra. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, Señor. Sabemos que este
este tiempo que estamos viviendo, Señor Padre Santo, son tiempos difíciles, Señor Padre Santo, pero tú dices en tu palabra que los que confían en Jehová son como los montes de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Te damos las gracias, Señor, por esas palabras, Señor, que vienen a nuestros corazones, a nuestra vida, Señor, y que nuestra fe crezca, Señor Padre Santo, y tomando en cuenta, Señor, que tú siempre estás en control en nuestras vidas, Señor. Te pido por todo aquel que esté en su casa, Señor, que estuvo viendo, Señor, este servicio, Señor, por medio, Señor, de este medio, Señor Padre, que tú los bendigas, Señor, su familia, por su salud, Señor, por su trabajo, Señor Padre Santo, que tú los guardes, Señor, en el hueco de tu preciosa mano, Señor. Tú dices en tu palabra, Jehová mi pastor, y nada me faltará. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana, Señor, este nuevo amanecer, este nuevo sol que tú nos has regalado, y compartir, Señor. Y nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Te damos las gracias por cada familia, Señor, que estuvo presente en esta mañana, Señor, y los que nos vieron por medio de las redes sociales, Señor, que tú los bendigas. Te damos las gracias, Padre Santo, y creemos, Señor, en tus promesas. Y sabemos, Señor, que tú estás en control de nuestras vidas. Como tú dices en tu palabra, estaré contigo hasta el último día del mundo, Señor. Y tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor. En esta mañana nos despedimos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.